¿Alguna vez has sentido que los hospitales psiquiátricos esconden más que historias, que algo que no debería existir camina por sus pasillos cuando nadie lo ve? Hoy, te mostraré 5 casos reales y documentados que ocurrieron dentro de psiquiátricos de distintas partes del mundo. Historias que el personal intentó ocultar, eventos que marcaron a quienes los vivieron, y experiencias que no tienen explicación. Respira hondo, porque después de escuchar esto, jamás verás un hospital psiquiátrico de la misma forma. Número 5. El paciente que dibujaba a las personas que iban a morir. Este caso ocurrió en un hospital psiquiátrico de Massachusetts. Había un paciente conocido como el profeta del cuarto 12. Nadie sabía por qué estaba internado. No hablaba. No miraba a nadie. Solo se dedicaba a dibujar. Los médicos empezaron a notar algo inquietante. En cada dibujo aparecía una persona del hospital, y esa persona moría exactamente como él la había dibujado, días después. Los guardias pensaron que era coincidencia, hasta que él empezó a dibujar al personal que vigilaba su puerta. Después de encerrar sus dibujos en un armario, el paciente dejó de dibujar a personas vivas. Y comenzó a dibujar entidades oscuras, figuras sin rostro y siluetas gigantescas que parecían acechar los pasillos. Al día de hoy, algunos enfermeros aseguran que el paciente no predecía las muertes, sino que dibujaba aquello que se las provocaba. Número 4. La habitación 313, sellada para siempre. En 1978, en un psiquiátrico de Chile, la habitación 313 era famosa entre el personal por su actividad inexplicable. Se escuchaban golpes, llantos y pasos durante la madrugada, pero esa habitación llevaba años cerrada. Una noche, un interno en estado de pánico dijo haber visto a una mujer sin rostro sentada en la cama. No pudo dormir durante semanas. Cuando las enfermeras revisaron la puerta, encontraron marcas de uñas por dentro, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Desde ese día, la dirección ordenó sellar la puerta con placas metálicas. Pero quienes visitan hoy las ruinas aseguran escuchar 3 golpes, siempre el mismo patrón. Como si alguien aún pidiera que lo dejaran salir. Número 3. Los pacientes sombra del asilo Willard. El asilo Willard, en Nueva York, es considerado uno de los lugares más paranormales de Estados Unidos. Durante más de 100 años, los trabajadores reportaron ver sombras humanas cruzando los pasillos a gran velocidad. Estas sombras aparecían especialmente cuando un paciente moría en aislamiento. Algunos guardias afirman que esos cuartos estaban impregnados de algo que no era humano, como si las emociones extremas de los internados hubieran dejado una presencia atrás. Incluso hoy, exploradores urbanos cuentan que sienten pasos detrás de ellos, pero cuando voltean, solo alcanzan a ver una sombra con forma humana que se desvanece al instante. Número 2. El experimento del silencio, los 7 del pabellón este. En 1993, se filtró un informe sobre un experimento no autorizado dentro de un psiquiátrico en Latinoamérica. A 7 pacientes extremadamente agresivos los encerraron en un pabellón insonorizado. Nada de ventanas. Nada de relojes. Nada de contacto humano. Solo silencio absoluto. Después del primer día, comenzaron los cambios. 3 pacientes dejaron de hablar para siempre. 2 comenzaron a arrancarse el cabello y las uñas. 1 murió tras morderse la lengua de forma intencional. El 7º, el más inquietante, repetía una frase una y otra vez. No estamos solos, hay algo más en esta habitación y no le gusta el silencio. Al entrar los médicos, lo encontraron mirando fijamente a una esquina vacía. El pabellón fue clausurado, pero el personal asegura que, cuando pasa cerca, aún se escucha un susurro que no proviene de ningún humano. 1. El caso de El Reverso, el paciente que imitaba a todos. Este es considerado uno de los casos más perturbadores registrados en psiquiátricos latinoamericanos. Un paciente tenía un comportamiento extraño, imitaba cada gesto, movimiento o frase de quien se le acercara, pero con un retraso de unos 3 segundos. Los médicos lo llamaban el reverso. Todo cambió cuando empezó a imitar a personas que no estaban ahí. Una noche, un enfermero lo encontró copiando los movimientos de una figura alta y delgada en una esquina de su cuarto. Pero cuando el enfermero encendió la luz, no había nadie. Horas después, el paciente fue encontrado muerto,
con el cuello torcido de una forma imposible, como si hubiera intentado imitar un movimiento inhumano. Los guardias que revisaron el lugar dijeron que, por un instante, vieron una figura oscura moviéndose exactamente 3 segundos después que ellos. Los hospitales psiquiátricos siempre han sido lugares llenos de dolor, desesperación y misterio. Pero estos casos demuestran que, a veces, lo que más miedo da no son los pacientes, sino lo que parece vivir entre ellos. Si quieres más videos sobre casos perturbadores, déjame un comentario y suscríbete. Porque aún hay historias ocultas en psiquiátricos de todo el mundo. Y algunas son mucho peores que estas.